El olor a quemado todavía está presente en mi memoria. Todo parecía normal esa noche, hasta que una revelación me atravesó la piel como un cristal roto. No era solo una esposa, era el escenario de una mentira que había durado más de lo que podía admitir. La casa estaba demasiado silenciosa, el tipo de silencio que esconde secretos más grandes que las paredes. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría, casi entumecida. Es extraño cómo el peligro puede filtrarse en los detalles. Una botella olvidada, un cajón mal cerrado, un perfume que no era mío. Cada pequeña pieza revelaba un rompecabezas sucio que nunca pedí armar. Y de repente, todo lo que parecía sólido se desmoronó. Porque cuando la traición entra por la puerta, hasta el aire cambia de textura. Sonreía en público, saludaba a sus vecinos como si fuera el marido perfecto. Pero por la noche, la máscara se le caía. Sentía el peso de la indiferencia en su tacto gélido, sus miradas desviadas, sus besos que nunca llegaban. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo puede una mujer soportar la carga de ser invisible en su propia casa? La traición no grita, susurra. Se nota en el olor a ropa recién planchada, impregnada de perfumes extraños, en las incesantes vibraciones del teléfono, en la breve mirada a un nombre en la pantalla. Y cada vez que la notaba, algo dentro de mí se endurecía, hasta que dejó de ser dolor. Era piedra. Me convertí en espectador de mi propia vida, como quien observa un fuego desde lejos, sintiendo el calor pero sin fuerzas para correr. Y en este fuego, mi papel era el de una víctima anunciada. Pero me negué, porque hasta la madera más seca puede reducirse a brasas si se sopla sobre ella. Todo estaba en juego, mi dignidad, mi historia, mi misma presencia en este hogar. El riesgo no era perder a un esposo, sino perderme a mí misma. Y no lo permitiría. La vida me ha enseñado que cuando alguien intenta quitarte tu valor, la única manera es reavivar la llama, incluso con un arrebato de venganza. Había algo teatral en lo que descubrí, como si la vida hubiera escrito una obra cruel, donde yo debería haber aplaudido mientras él interpretaba al amante apasionado. Pero me negué a ser un extra. Preferí escribir mi propia escena. Y así nació el secreto que aún me persigue. Una decisión pequeña, casi banal, que se convirtió en una explosión. Porque basta con un detalle para cambiar las tornas. Y cuando la verdad emergió de las sombras, no llegó sola. Llegó acompañada de gritos, sirenas y miradas de desconcierto. Todo cambió en cuestión de minutos. Y todavía me pregunto, ¿qué puede hacer una mujer herida cuando el silencio ya no basta? La respuesta no está en lo obvio. Está en lo que nadie se atrevería a imaginar. Recuerdo la primera vez que comprendí que no eran solo celos ni desconfianza, sino algo real, concreto, como una grieta que atravesaba toda la pared de la casa. Fingía no ver, no oír, porque siempre había una cena familiar, una foto sonriendo, una obligación que me obligaba a mantener esa simulación. Pero lo cierto es que cuando el silencio se impone entre dos personas que deberían compartirlo todo, ese silencio es más elocuente que cualquier palabra. Pesaba sobre la mesa, entre los platos, entre las copas. Era como si cada gesto repetido, cada golpe del tenedor en el plato, fuera un martillazo que me recordaba que ya no formaba parte de su vida. El detalle más cruel no eran sus ausencias, sino sus falsas presencias. Estaba allí, sentado frente a mí, pero aún parecía distante, como si guardara otro mundo en el bolsillo. Su teléfono era su escondite, y el cuerpo a mi lado en mi cama era solo un adorno que ya no me pertenecía. Pasé noches observando el ritmo de su respiración, intentando adivinar con quién soñaba. Oía el tintineo de la llave en la cerradura a horas intempestivas, el dulce aroma que flotaba en el cuello de su camisa. Un aroma que no era mío, que nunca lo fue. Y cada descubrimiento era como una esquirla. Un pequeño trozo, casi invisible, pero que me hirió profundamente. La nota encontrada en el cajón aún me quema al cerrar los ojos. El papel doblado a toda prisa, la letra femenina, las palabras cargadas de deseo. Sentía la piel arder al imaginar la escena, como si me hubieran invitado a un espectáculo repugnante del que estaba excluida. La conmoción no vino sola. Me trajo una mezcla de rabia y frialdad, la misma frialdad que él me ofrecía cada noche. Es extraño cómo, en ciertos momentos, el dolor se transforma en lucidez. Ya no veía solo a un marido que me engañaba. Veía a un hombre pequeño, incapaz de mantener su propia máscara.
Vi un futuro donde permanecería acurrucada, suplicando atención, intentando no desplomarme. Y fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿cuántas mujeres aceptan vivir así, creyendo que es normal que las abandonen? La respuesta dolió más que la traición. Porque sé que hay muchas. Y sé que es precisamente por eso que tanta gente elige quedarse aquí, siguiendo cada revelación, cada detalle, como si buscaran en la historia de alguien más el coraje para cambiar la suya. Ese día no lloré. No pedí explicaciones. Me senté en silencio, con el papel entre los dedos, sintiendo su textura áspera. Ya no había espacio para las lágrimas. Sabía que, a partir de ese momento, necesitaría una estrategia. No solo para sobrevivir, sino para demostrar que seguía intacta, que mi silencio no era sumisión, sino preparación. Esa noche, caminé por la casa como si estuviera en territorio enemigo. Cada objeto parecía tener un peso distinto. Los cajones, los armarios, el frasco de cristal escondido bajo mis calcetines. Todo me hablaba. Todo me decía que la prueba estaba ahí, tan clara como la luz que entraba por la ventana. Y supe que, una vez revelada, nada volvería a ser igual. Ahí es cuando la historia deja de ser solo sobre sufrimiento. Porque cuando se viola la dignidad, algo nace en nosotros. Una pequeña llama, pero que crece silenciosamente. Y ya podía sentirla. No sabía exactamente cómo la usaría, pero sabía que me llevaría a un resultado inimaginable. Lo que hice después todavía resuena en mí. Y fue precisamente en ese momento que todo empezó a cambiar, tan inesperadamente que aún hoy me quedo sin aliento al recordar el momento en que decidí actuar. El silencio de la casa esa noche era denso, casi aplastante. Cada rincón parecía respirar conmigo, como si las paredes albergaran secretos que aún no me había atrevido a expresar. Me movía lentamente, rozando los muebles con las yemas de los dedos, sintiendo la frescura de la madera, el polvo fino acumulado en los rincones. Todo parecía intacto, pero dentro de mí, nada estaba en su lugar. Había una grieta abierta, de la que escapaba un poder que nunca antes había sentido. Mientras dormía, miré el cuerpo a mi lado y sentí como si observara a un extraño. Su rostro relajado, casi inocente, contrastaba con el olor a perfume barato que aún se le pegaba a la piel. Era como si coexistieran dos versiones de él, la que el mundo veía, sonriente y respetable, y la que yo conocía ahora, oculta en la oscuridad, envuelta en mentiras. Este contraste me carcomía, pero también me despertó. Con cada respiración, sentía que la distancia entre nosotros se ensanchaba. La habitación parecía dividida por una línea invisible, un abismo insalvable. El sonido del reloj de pared marcaba los segundos como golpes sordos, recordándome que el tiempo nunca se detiene para sanar heridas. Y, sin embargo, una calma inesperada reinaba en mi interior, una claridad que solo aparece cuando el dolor se transforma en decisión. Empecé a notar detalles que antes había ignorado. Su prisa por esconder el teléfono, su sonrisa, como si recibiera mensajes que le reconfortaban el pecho. El brillo en sus ojos, que nunca me había conmovido. Estas señales ya no eran simples pistas, eran confirmaciones. Y cuanto más las confirmaba, más pesada se me hacía la respiración, como si el aire de la casa se hubiera vuelto demasiado denso para contenerlo. Pero no se trataba solo de él. Se trataba de mí, de lo que había permitido, de las veces que guardé silencio para evitar discusiones, de mi aceptación de vivir como una sombra. Me miré al espejo y vi no solo a una mujer traicionada, sino a una mujer que había olvidado su propio valor. Esta revelación dolió más que cualquier nota oculta, más que cualquier olor extraño en su ropa. Porque era como si hubiera borrado mi propio reflejo para que brillara en otro lugar. Sin embargo, oculto en el caos, había un rayo de esperanza. La idea de que podía recuperar mi voz, mi historia, mi dignidad. La vida me ofrecía una clara disyuntiva: seguir mendigando atención o tomar las riendas de la historia. Esta constatación fue como una llama parpadeante en medio de la oscuridad. Pequeña, frágil, pero capaz de encender cualquier cosa. Empecé a planear en silencio, como regar una semilla enterrada. Cada movimiento suyo encajaba en mi estrategia. Cada disculpa vacilante era un ladrillo que se desprendía de la fachada que había construido. Y dentro de mí, crecía la certeza de que la denuncia sería inevitable. No porque hubiera gritado,
sino porque sabía exactamente dónde y cuándo el mundo descubriría quién era realmente. La tensión se elevó en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Sabía que aún no era el momento, pero se aproximaba. Un momento de distracción, una mala decisión, y todo se derrumbaría. Podía sentirlo, como alguien que anticipa el trueno incluso antes de que rompa el cielo. Lo que albergaba en mi interior era más que indignación. Era la silenciosa promesa de que jamás olvidaría lo que estaba a punto de suceder. Y en el fondo, también sabía que lo que vendría después sería más terrible que cualquier dolor que hubiera sentido jamás. Había noches en las que simplemente me sentaba en la sala a oscuras, con las luces apagadas, escuchando los sonidos de la casa como si fueran voces. El crujido del suelo, el viento que entraba por la ventana apenas cerrada, incluso el lejano portazo de un vecino parecían transmitir mensajes ocultos. Y en esos momentos de silencio, cuando el mundo exterior parecía dormirse, me encontraba cara a cara, sin máscaras, sin distracciones. El dolor dejó de ser una simple herida y se convirtió en un recordatorio viviente de lo que aún tenía que afrontar. Pensé que todo podría ser diferente. Bastaría con un gesto suyo, una disculpa sincera, una mirada que me reconociera de nuevo. Pero la ausencia de estos gestos era tan fuerte que casi podía oírla. Era como caminar por un camino donde cada paso resuena como un vacío, sin respuesta. Y, sin embargo, había dentro de mí una extraña mezcla de tristeza y determinación, como si cada decepción fuera también una piedra que colocaba en el camino para estabilizarme. Recuerdo mirarme las manos en la mesa de la cocina. Las líneas, las marcas, las pequeñas cicatrices contaban mi historia con más veracidad que cualquier palabra que él pudiera haber pronunciado. Y fue al mirarlas que comprendí, no estaba rota, estaba marcada. Y cada marca también podía ser una forma de resistencia. Es en este momento que muchos sienten la necesidad de apoyar este camino, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha tocado. Porque esta no es solo mi historia, sino un reflejo de tantas otras vidas atravesadas por silencios similares. A veces, un recuerdo entrañable resurge, casi como una trampa. Su risa en un viaje lejano, las noches que parecíamos cercanos, los planes que habíamos hecho juntos. Estas imágenes aparecieron como destellos en la oscuridad, nublando mis sentimientos. Fue cruel porque me recordó que había perdido no solo su lealtad, sino también la inocencia de creerla eterna. El contraste entre ese dulce recuerdo y la amarga realidad fue un veneno lento, pero también me ayudó a comprender la magnitud del abismo que ahora nos separaba. Y, sin embargo, a pesar de esta dualidad, me di cuenta de que algo más profundo se gestaba en mi interior. No era solo venganza. Era la necesidad de recuperar la dignidad que me habían arrebatado poco a poco, casi sin darme cuenta. Era como si cada mentira revelada encendiera una luz en una habitación oscura de la casa, y de repente, empecé a ver todo lo que hasta entonces había preferido ignorar. La vida tiene una extraña forma de enseñarnos. A veces nos revela la verdad como un shock, a veces como una revelación silenciosa, pero siempre como una oportunidad para elegir. Ya no era la misma mujer que fingía creer en excusas. Era una persona en transición, lista para dar un paso que cambiaría no solo mi historia, sino también cómo la recordarían quienes me rodeaban. Esta etapa aún estaba oculta en mi interior, guardada en secreto, lista para ser revelada en el momento oportuno. Y es precisamente en esta espera que mi respiración se detiene, mi corazón se acelera, porque cuando llegue el momento, nada se retendrá. Y lo que estaba oculto resurge con una fuerza innegable. Cada día que pasaba sentía que vivía entre dos mundos. Estaba el mundo exterior, donde todo parecía normal, las conversaciones informales con los vecinos, los saludos rápidos en el supermercado, la sonrisa retórica que esbozaba como si nada pasara. Y estaba el mundo interior, el que me consumía en silencio, donde cada recuerdo, cada detalle al que me aferraba, se convertía en combustible para algo más grande que yo. Era como caminar sobre un lago congelado, escuchando cómo las grietas se ensanchaban bajo mis pies, sin saber nunca cuándo cedería el hielo. Las mañanas siempre eran las peores. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina e iluminaba los objetos que compartíamos, las tazas, el llavero, las fotos de la pared. Todo parecía tan normal, pero en el centro de esta rutina se cernía una sombra constante, como una mancha que no desaparecía de la tela por mucho que la frotara. El contraste era cruel,
La sombra y la luz ocupaban el mismo espacio, como si el universo intentara recordarme que nada era estable, nada estaba garantizado. A veces, la esperanza surgía inesperadamente. Una mirada prolongada al espejo, un instante en el que podía vislumbrar a la mujer que aún resistía tras las arrugas y el cansancio. Vi una chispa, como si mi cuerpo dijera, no ha terminado, no eres invisible. Pero pronto, el miedo se apoderó de mí, el miedo a equivocarme de nuevo, a no ser lo suficientemente fuerte para soportar lo que estaba por venir. Esta danza entre la esperanza y el miedo era agotadora, pero también me mantenía despierta. Había noches en las que recorría los pasillos de la casa como si ensayara una escena. Tocaba el pomo de la puerta del dormitorio, imaginando las expresiones, las miradas, las palabras que se dirían cuando todo se revelara. Era un teatro silencioso, representado solo para mí, pero que me daba la fuerza para afrontar el momento presente. Cada paso, cada gesto, calculado en mi mente, formaba parte de un plan mayor que aún permanecía oculto, incluso para mí mismo. Comprendí hasta qué punto el silencio se había convertido en mi mejor arma. Él no tenía ni idea de que, en la calma, se contenía un huracán. Respondí con frases cortas, miradas vagas, y esta máscara de fragilidad le permitió seguir creyendo que tenía el control. Estaba lejos de sospechar que era precisamente en silencio donde ganaba terreno, donde sentaba las bases para la revelación. Este juego invisible empezaba a pesarme. Me faltaba el aliento, mi corazón se aceleraba a veces con una banalidad banal. Era como si cada uno de mis gestos ocultara una explosión inminente. El contraste entre lo que mostraba y lo que sentía era tan marcado que a veces me preguntaba cuánto tiempo podría mantener ese papel. Pero algo dentro de mí, una certeza inquebrantable, el momento se acercaba, y una vez llegado, no habría vuelta atrás. Y fue precisamente en ese momento que la tensión se volvió insoportable. El peso de cargar con la verdad en solitario, la carga de esperar el momento oportuno, la sensación de que cada segundo podría ser el último antes del desenlace. Era como estar ante una puerta cerrada, sabiendo que tras ella se desplegaría una escena que lo cambiaría todo, sin haber girado aún la llave. El sonido de ese silencio aún resuena en mi interior, anunciando que lo que viene después será mayor que cualquier sufrimiento que haya padecido. El tiempo parecía haber cobrado un ritmo diferente en esta casa. Cada minuto se estiraba como una cuerda tensa, sin aliento, a punto de romperse. Recorrí las habitaciones y sentí como si cada objeto me observara, testigo de mi silencio y promesa de lo que estaba por venir. Las ligeras cortinas ondeaban con la brisa matutina, y el suave roce de la tela contra la pared me recordaba la fragilidad de todo lo que había construido. Nada era sólido, nada intocable. A veces, la luz del sol entraba a raudales por la ventana del salón y creaba manchas doradas en el suelo, como para ofrecerme la imagen de un futuro posible, más brillante, más libre. Pero el sonido de la llave girando en la cerradura bastaba para traer de vuelta la sombra, pesada y sofocante. Era este contraste lo que me mantenía despierto, como si viviera en dos universos paralelos, uno donde aún podía soñar, el otro donde la pesadilla era permanente. Me sorprendí imaginando qué pasaría si todo se revelara de repente, sin preparación. Vi los rostros de mis vecinos a mi alrededor, oí los murmullos de asombro, sentí la vergüenza que lo azotaría como una tormenta incontrolable. Estas imágenes me atormentaban, no solo como venganza, sino como una necesidad de equilibrio. Como si la justicia que me habían negado en silencio tuviera que manifestarse en público, delante de todos, para tener algún peso real. Y entre estas visiones, surgieron momentos de duda. Hubo noches en que el miedo me invadió, susurrándome que quizá estaba yendo demasiado lejos, que podría perderme con ella cuando la verdad saliera a la luz. Este miedo era frío, persistente, pero no podía paralizarme, porque de inmediato, el recuerdo de cada mirada vacía, cada gesto de desprecio resurgió, y el miedo dio paso a una resolución aún más firme. Era como llevar dos voces dentro de mí en constante lucha. Una me decía que esperara, que retrocediera, que no corriera riesgos. La otra me impulsaba hacia adelante, con la fuerza de todas las heridas que había sufrido. Y en esta lucha, descubrí algo esencial: no hay transformación sin pérdida, no hay luz sin cruzar la oscuridad. Mi vida entera parecía condensada en esos momentos de silencio. El frío roce de las paredes, el reflejo de mi rostro cansado en el espejo,
la respiración entrecortada cada vez que se acercaba. Estaba presente y ausente a la vez, como alguien que vivía en un cuerpo y observaba desde fuera. Esta sensación me acompañaba incluso en el sueño, cuando me despertaba en mitad de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, como si hubiera corrido kilómetros sin moverme. Y, sin embargo, algo más grande crecía en mi interior. Algo que no era solo ira o dolor, sino la conciencia de que cada paso hacia la revelación era también un paso hacia mí misma. El peso del secreto me consumía, pero también me moldeaba. Como una piedra pulida lentamente por la fricción, sentí que mi silencio me transformaba en algo más fuerte, más vívido, más listo. Lo que sabía, pero aún no me atrevía a admitir, era que el momento decisivo se acercaba. Lo sentía en el aire, en el ritmo de la casa, incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Como si el universo entero conspirara para que este momento llegara. Y cuando llegara, sería imposible contenerlo. Sería como contener la respiración bajo el agua. Tarde o temprano, se acaba el aliento y todo lo oculto emerge a la superficie. Era como si cada movimiento que hacía, sin que yo me diera cuenta, añadiera un nuevo obstáculo a mi plan. La forma en que dejó su abrigo en la silla, la forma en que escondió mensajes en su teléfono mientras me sonreía con la misma expresión. Todo esto, antes una fuente de dolor, se convirtió en una fuente de observación. Lo vi vivir en su propia trampa, sin darme cuenta de que cada detalle se grababa en mi memoria como una prueba invisible pero poderosa. Y cuanto más creía en su impunidad, más segura estaba yo de que el desenlace era inevitable. La tensión se extendía en oleadas por la casa. La sentía en los pasillos, en el silencio de las comidas, en el peso de cada palabra pronunciada sin emoción. Era una escena familiar para cualquiera que observara desde fuera, pero para mí era como estar en el centro del escenario, donde el público aún no sabe que se acerca la escena final. Esta sensación de cercanía me llenaba de energía, como si pudiera oír los latidos de mi corazón al ritmo de la revelación. A veces, sentada sola en la mesa de la cocina, imaginaba las reacciones de la gente al enterarse. Vi cómo cambiaban sus expresiones, la conmoción grabada en sus rostros, la vergüenza que él nunca había podido ocultar. Casi podía oír los murmullos, los susurros, el juicio silencioso que cae sobre alguien cuando se cae la máscara. Estas imágenes me dieron fuerza, no solo porque revelaban la traición, sino también porque mostraban la diferencia entre la imagen que él proyectaba y la verdad que yo albergaba. Y en esta espera, el contraste entre el esfuerzo y la recompensa comenzó a surgir. Mi esfuerzo residía en el silencio, en controlar cada emoción, en no dejar escapar nada que pudiera revelar mi estrategia. La recompensa llegaría en el momento preciso en que la verdad se revelara a todos. Era como almacenar semillas bajo tierra, sabiendo que un día brotarían de la tierra con una fuerza irresistible. También existía el miedo a ser descubierto prematuramente. Una mirada persistente, un tono de voz descuidado, y todo podía derrumbarse. Este riesgo constante mantenía mi cuerpo en alerta, como si cada movimiento formara parte de un juego delicado donde el más mínimo error significara perderlo todo. Pero al mismo tiempo, esta misma fragilidad hacía que cada paso fuera más calculado, más preciso, como quien aprende a caminar por el borde de un precipicio sin mirar jamás hacia abajo. Es curioso cómo, en momentos como estos, incluso los sentimientos más intensos se transforman en estrategias. La ira se convirtió en un objetivo, la tristeza en un combustible, e incluso el miedo en una advertencia. Cada emoción, que antes me parecía un peso insoportable, ahora se organizaba en mi interior como las piezas de un tablero de ajedrez que finalmente empezaba a dominar. Quizás por eso, ante estas historias, tanta gente se siente impulsada a compartir sus propias experiencias. Como si cada detalle fuera un espejo que refleja secretos ocultos. Por eso pregunto, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Esta reflexión silenciosa suele ser la clave que conecta al oyente con la persona que lo vivió. Y fue precisamente en este vínculo invisible donde la tensión se intensificó. Porque lo que estaba a punto de suceder no sería solo un acuerdo entre dos personas, sino una revelación que traspasaría las paredes de la casa, impregnando miradas, palabras y recuerdos. Sabía que estaba cerca del momento en que ya nada podría ocultarse. Y la falta de aliento que me acompañaba cada noche era prueba de que el siguiente paso no solo cambiaría mi vida, sino que también marcaría la suya para siempre. A veces, sentía el peso de todo acumulándose en el aire,
como si la casa misma respirara conmigo, albergando el secreto que crecía silenciosamente. Las paredes parecían más estrechas, los pasillos más estrechos, como si el espacio físico también cediera bajo la tensión que llevaba dentro. Era sofocante y, al mismo tiempo, revelador. Porque fue en esta sofocación que comencé a discernir con claridad cada detalle, cada grieta en la imagen perfecta que aún luchaba por mantener ante los ojos de los demás. Observaba sus llegadas y salidas como quien observa un ritual repetido pero cada vez más predecible. El abrigo abandonado en el mismo lugar, el olor extraño que impregnaba la ropa, la mirada distante que evitaba la mía. Pequeños gestos que, para cualquier otro, habrían sido banales, pero para mí, eran señales luminosas que anunciaban que el fin de la farsa estaba cerca. Esta claridad, sin embargo, tenía un precio, porque también traía consigo incertidumbre. ¿Cuánto tiempo podría soportar este silencio antes de que me consumiera por completo? Algunas noches, me encontraba tumbado en la cama, mirando al techo, imaginando el momento en que su máscara caería ante la vista de todos. Visualizaba la habitación llena, las miradas atónitas, los susurros cortando el aire como cuchillas afiladas. Casi podía oír cómo la vergüenza se extendía, transformándolo en un hombre pequeño, reducido al tamaño de su propia mentira. Pero justo después de esa imagen, otra, más sutil y cruel, me invadía. La duda de saber si sería capaz de mantener esta actuación hasta el final, sin rendirme al agotamiento. Este contraste entre la esperanza y el desafío me impulsó constantemente hacia adelante. Había días en que sentía la victoria al alcance, casi palpable, y otros en que el peso del secreto me aplastaba, como si llevara piedras invisibles a la espalda. Fue en estas idas y venidas que descubrí una nueva fuerza, una resiliencia que desconocía. E incluso cuando el miedo intentó silenciarme, algo dentro de mí me impulsó hacia adelante, recordándome que no solo buscaba venganza, sino también recuperar lo que me habían robado, mi propio valor. El progreso de mi plan no fue lineal. Hubo avances evidentes, momentos en los que sentí que estaba cerca de la meta, pero también obstáculos sutiles, como la cautela que a veces se reflejaba en sus ojos, como si presintiera por un instante que algo andaba mal. En esos momentos, tuve que contener hasta el latido más fuerte de mi corazón, mantener la respiración firme, mantener la máscara que me había puesto para engañarlo. Era una danza delicada, donde cada paso mal calculado podía arruinarlo todo. Y, sin embargo, en medio de esta tensión, surgieron destellos de claridad. Me vi en el espejo, contemplando la mujer en la que me había convertido, más firme, más consciente, menos dispuesta a ceder. La incertidumbre no desaparecía, pero ya no tenía el mismo poder para paralizarme. Era como caminar por un sendero de piedras irregulares, sintiendo el dolor a cada paso, pero sabiendo que el horizonte estaba justo delante. Con cada día que pasaba, la línea entre el silencio y la revelación se difuminaba. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, que pronto ya no podría contener lo que bullía en mi interior. Y esta anticipación era tan intensa que, a veces, me dejaba sin aliento, como si viviera sin aliento, esperando el momento en que todo estallara de repente. Cada amanecer parecía un ensayo silencioso de algo mucho mayor. El sol entraba a raudales por la ventana y proyectaba sus rayos sobre el suelo de la sala, pero en mi interior, la sombra persistía. Esta dualidad siempre me acompañaba, la claridad de lo que estaba por venir y la oscuridad de todo lo que permanecía oculto. Era como caminar por un largo pasillo, iluminado solo por finas grietas, sin ver nunca el final, pero sintiendo que se acercaba. Me sorprendí observando pequeños detalles con una intensidad casi dolorosa. El vaso dejado en el lavabo, el persistente aroma a perfume que no era mío, los mensajes que había respondido apresuradamente. Cada detalle me recordaba que la verdad ya no pertenecía a los cajones donde intentaba ocultarla. Y cuanto más prestaba atención, más crecía en mí la convicción de que el momento de la revelación se acercaba, como una marea incontrolable. Pero con esta certeza llegó la duda. Me preguntaba si tendría la fuerza para sostener la mirada de todos durante la escena final. El corazón me latía con fuerza solo de imaginar los rostros a mi alrededor, el bullicio que atravesaba el silencio, la vergüenza grabada en ellos como una marca indeleble. Al mismo tiempo, la imagen me alivió, como si cada murmullo de incredulidad fuera también un pedazo de justicia que regresaba a mí. Había noches en las que no podía dormir. Caminaba por la casa oscura, acariciando las paredes frías,
escuchando el eco de mis pasos. En esos momentos, el miedo se apoderaba de mí, intentando convencerme de que quizás era mejor rendirme, dejar las cosas como estaban, seguir adelante en silencio. Pero bastaba con recordar su mirada fría, cómo me ignoraba, incluso en su cama, para que ese miedo se convirtiera en combustible. Fue el recuerdo de mi invisibilidad lo que reavivó la llama de la resistencia. El contraste era constante, la confianza y la duda luchaban en mi interior, el progreso y los desafíos se entrelazaban a diario. Avancé, incluso cuando parecía retroceder. Construí, incluso cuando sentía que todo estaba a punto de derrumbarse. El equilibrio era frágil, pero era uno solo, y me aferré a él, con la firmeza de quien sabe que no hay vuelta atrás. A veces imaginaba cómo sería mi vida después. La habitación se iluminaba de otra manera, la casa respiraba sin el peso de las mentiras, mi piel se sentía más ligera que en mucho tiempo. Estas visiones me dieron esperanza, pero también me recordaron que entre este momento y ese futuro, quedaba una travesía difícil, llena de riesgos e incertidumbres. Como cruzar un puente estrecho sobre un río turbulento. Podía ver el otro lado, pero aún tenía que enfrentar el vértigo para llegar allí. Y era precisamente este vértigo lo que me mantenía despierto, atento a cada paso, a cada detalle. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta de la que jamás podría regresar. Y mientras la llave aún permanecía, invisible, en mis manos, el silencio a mi alrededor parecía susurrar que el momento estaba cerca, tan cerca que ya podía sentirlo acercarse como el lejano retumbar de un trueno que anuncia una tormenta. Y entonces, el momento que parecía lejano finalmente llegó. Llegó sin previo aviso, sin preparación. Fue como una puerta que se abría de repente en el silencio, dejando entrar una luz inesperada. Lo oculto ya no podía permanecer en las sombras, y la escena que se desplegaba ante mí era tan intensa que aún hoy oigo los sonidos, veo los rostros, siento el aire pesado, atravesado por susurros. Su vergüenza no cabía en los muros. Se extendió como un reguero de pólvora, consumiendo la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Las miradas de los demás eran implacables, cada susurro una frase, cada expresión de incredulidad un espejo destrozado en el que nunca volvería a reconocerse. Y en medio de todo, yo permanecí allí, en silencio, firme. No necesitaba gritar, no necesitaba acusar. El peso de la verdad habló por mí. Fue en este contraste, entre su ruina y mi calma, que sentí la transformación. Ya no era la mujer que deambulaba silenciosa por la casa, cargando con un dolor invisible. Era la mujer que había atravesado el fuego y había salido sana. Esta diferencia era visible incluso en mis gestos, en mi forma de mantener la frente en alto, en mi mirada, que ya no vacilaba. La imagen que me quedó grabada fue casi cinematográfica. La sala llena, las miradas atentas, el sonido de las sirenas que parecía anunciar no solo el caos, sino también mi liberación. Era como ver una tormenta despejar el cielo, dejando en el aire un aroma a tierra húmeda, anunciando un nuevo comienzo. Difícil, sin duda. Doloroso, sin duda. Pero profundamente necesario. Y en el corazón de esta revelación pública, encontré algo que había estado buscando sin siquiera saberlo: pertenencia. No solo a quienes me observaban desde fuera, sino también a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un lugar sólido en el mundo, que mis cicatrices no eran marcas de derrota, sino signos de resiliencia. Si has llegado hasta aquí, sabes cuánto ha marcado este camino el silencio, la espera, el riesgo y la fortaleza. Por eso, al escuchar esta historia, muchos sienten la necesidad de dejar un gesto silencioso de apoyo, un comentario que refleje su propia reflexión, o incluso la decisión de quedarse con nosotros, después de cada revelación. Dale a me gusta, comenta y suscríbete, no solo como un observador externo, sino como alguien que se reconoce en este espejo. Porque el verdadero privilegio no fue solo sobrevivir a la caída de las máscaras, sino aprender que la vida renace cuando se tiene el coraje de afrontar el dolor y transformarlo en fuerza. Hoy, ya no soy la sombra que caminaba sola por la casa. Soy la mujer que alzó la voz en el momento oportuno y que ahora camina con determinación hacia lo que realmente importa. Y si solo hay una imagen que atesorar de esta historia, que sea la de una llama ardiente, clara e inextinguible, que ilumina no solo mi camino, sino también el de todos aquellos que creen que la dignidad es inalienable.